Podemos empezar. Ok, doctor. Buenos días. Buenos ¿Está bien mi días. presentación? ¿Todos la pueden ver? Sí, sí, sí. Ok. A ver. Ok. Bueno, hoy vamos a hablar de lo que serían las fracturas de carpo. Es el tema que sigue. Y como recordatorio anatómico, pues solamente decir que los huesos del carpo son 8. Vamos a tener lo que sería una fila proximal que está compuesta por el escafoides, el semilunar, el piramidal y el pisiforme. Y la fila distal que va a estar compuesta por el trapecio, el trapezoide, el ganchoso y el hueso, el escafoides. Entonces, digo, el grande. Entonces, bueno, aquí está otra imagen con los, con los huesos del carpo. Y en cuanto a las fracturas que se van a presentar en esta parte, el hueso que se va a fracturar con mayor incidencia o el que más fácil, por así decirlo, de fracturarse es el escafoides. Entonces, el escafoides va a ser que se va a fracturar más, pero no por eso quiere decir que los de los demás huesos van a estar como libres de fracturas. También se pueden fracturar, pero las fracturas son raras y los mecanismos de fractura de los demás huesos pues son un poco como complicados, creo. O bueno, eso fue lo que entendí de lo que estuve leyendo, o sea que no es como que muy fácil que, por ejemplo, se pueda llegar a fracturar el pisiforme. Eh, que más adelante les diré algunas cosas de eso. Eh, la mayoría de estas fracturas van a ser por descubrimientos eh, tardíos y algunos por descubrimientos aleatorios, porque a lo mejor al paciente le dolía la mano y ya tiene mucho tiempo que le duele la mano y no se le quita, entonces le hacen una radiografía y resulta que tiene una fractura de hace como 3 meses y nunca se dio cuenta. También estas se van a ver, estas fracturas se pueden eh, asociar con fracturas de otras articulaciones o huesos como lo es en el caso de las articulaciones del metacarpo o de las articulaciones con el radio. Entonces, bueno, aquí les puse una imagen sobre la clasificación de la AO. Como ya vimos, tienen, eh, tienen números los huesos, pero los números del carpo van a ir del 71 al 76. El 76 se va a dividir en otros tres números y ya ahorita les iré diciendo cuáles son conforme vamos eh, avanzando por cada hueso. Entonces, empezando por generalidades, eh, vamos a tener que la vascularización va a, bueno, propusieron unos autores que son Gilberman y Gross, propusieron que hay 3 redes vasculares intraóseas. Entonces, aquí tengo una tabla
donde en el tipo 1 o en el grupo 1 la vascularización va a darse por una arteria única o dominante. Esto va a ser en el caso del escafoides, el hueso grande o el semilunar, aproximadamente 8%. En el grupo 2, al menos vamos a tener a dos arterias que no se van a anastomosar entre ellas. Y en el grupo 3, la irrigación va a ser abundante, pero va a tener varias anastomosis. Esto porque es importante, porque dependiendo de la irrigación, puede que haya o no haya riesgo de necrosis. Entonces, en cuanto al diagnóstico, pues la anamnesis y el examen clínico va a ser importante porque, como les digo, de acuerdo a lo que leí, muchas veces los pacientes no se dan cuenta de que se fracturaron un hueso del carpo, sino que empieza como a dolerles la mano o puede que se hayan a lo mejor fracturado el radio o que eso los haya llevado ¿cómo se llama? A que presentan dolor y que haya sido una fractura que se asocia a una fractura del carpo. Entonces, hay que examinar bien la zona vulnerable del carpo y las radiografías que más se van a mandar van a ser radiografías posterior y lateral para que se evalúen las relaciones que hay de los huesos del carpo. Entonces, también se pueden mandar radiografías oblicuas en pronación y supinación, dependiendo del hueso. Y la tomografía computarizada y la resonancia magnética son para fracturas que pueden ser multifragmentarias o cuando no se puede llegar a ver bien en una radiografía normal el hueso. Entonces, vamos a empezar con el primero. El escafoides, como les mencioné, es el hueso que se fractura más comúnmente. Ahí lo podemos ver en una radiografía. Y el mecanismo de la fractura para el escafoides va a ser de un mecanismo indirecto, porque puede haber compresión en la carga. Esto debido a que el paciente puede caer con la muñeca en extensión o puede haber otro mecanismo que es contracción y eso nos va a llevar a que haya una abertura de la curva sagital del escafoides. Encontré diferentes clasificaciones en cuanto a las fracturas del escafoides, pero no sé cuál sea como la que más se use o la que esté correcta. Entonces, Luis Eduardo, cierra tu micrófono. Seguimos. es que soy yo soy Luis Eduardo, el que está presentando. Pero bueno, ok. Entonces, ¿cómo se llama? Bueno, va a haber, la primera clasificación es la de Herbert, que corresponde a ¿cómo se llama?
que va a tener tres grupos, el grupo A, el grupo B y el... no es cierto, va a tener cuatro grupos, el grupo A, el grupo B y el grupo C. El grupo A va a tener fracturas estables y se va a dividir en fractura A1 o fractura A2. La fractura B va a tener, van a ser fracturas agudas inestables. La fractura C va a tener van a ser fracturas que tienen retardo en la consolidación, y la fractura D van a ser fracturas que están constituidas por una pseudoartrosis y que se pueden presentar en que pueden tener dos variedades, una pseudoartrosis fibrosa o solamente una pseudoartrosis. Luego encontré otra clasificación que es la clasificación de Schoenberg, pero esa me parece que esa la diseñaron los autores de un artículo que leí, y que dividen a las fracturas del escafoides en 6 tipos de fracturas. Entonces, de acuerdo a la división de las fracturas, tenemos a las del tipo 1, que van a ser en el polo proximal, a las del tipo 2, que van a ser en la parte alta del cuerpo del escafoides. En el tipo 3 van a ser fracturas bajas del cuerpo. Las fracturas 4 van a ser transtuberositarias. Las 5 van a ser fracturas de la base, y las de tipo 6 van a ser fracturas del tubérculo distal. Y de acuerdo a lo que sería la clasificación de la AO, el escafoides va a representar el número 72, y la fractura con abulsión va a ser 72A, la fractura simple 72B, la multifragmentaria 72C, y de esas dos, de la B y la C, puede haber, se puede como subdividir en que la B puede ser de polo proximal, de polo proximal, de parte media o parte distal. Igual la multifragmentaria puede ser de polo proximal, parte media o parte distal. Y también vamos a tener que, de acuerdo al tiempo de evolución de la fractura y de acuerdo al desplazamiento, puede haber 6 estadios. Entonces, el estadio, el primero va a ser, son fracturas recientes que no tienen desplazamiento. El estadio 2 van a ser fracturas que ya tienen tiempo, o fracturas que ya tienen tiempo, pero que tampoco tienen desplazamiento. El estadio 3 van a ser fracturas recientes o que tienen tiempo, pero que ya están desplazadas. El estadio 4 va a tener un desplazamiento bastante significativo con fenómenos de desmineralización. El tipo 5 el desplazamiento va a estar moderado, y en el tipo 6 el desplazamiento va a ser raro. A esta fractura del escafoides puede haber lesiones ligamentarias asociadas, pero por lo que yo leí son raras. No sé qué tan frecuente sea esto. Y
Las fracturas en el escafoides se van a caracterizar clínicamente por dolor en la tabaquera anatómica. Entonces, de acuerdo al tratamiento, el tratamiento puede ser de tipo ortopédico o puede ser de tipo quirúrgico. En el ortopédico se puede colocar un yeso o una resina antebraquiometacarpiana que va a incluir la columna del pulgar y que va a dejar libre a la articulación interfalángica con la muñeca en una posición neutra. Esto se debe, el yeso debe estar puesto mínimo por 3 meses. Y las indicaciones para el yeso van a ser en fracturas que no tienen desplazamiento, como en el tipo 1, o fracturas antiguas y sin desplazamiento, que sería el tipo 2. El tratamiento de tipo quirúrgico va a aplicarse para fracturas que sean recientes o antiguas y que estén desplazadas o que se asocien a una luxación en fracturas proximales. La técnica que se va a ocupar para el tratamiento quirúrgico va a ser una osteosíntesis con tornillo. No sé, bueno, ahí se puede ver el tornillo que pusieron en el escafoides. Esta es otra imagen de osteosíntesis con tornillo y una foto que encontré de la osteosíntesis con tornillo para el escafoides en Google, pero no sé si esa sea la forma correcta. Bueno, aquí hay otra imagen. Y de acuerdo a esta es, ya les había dicho, como la más popular de las fracturas. Entonces, de acuerdo a esto, pues puede haber complicaciones después del tratamiento, como lo es un retardo en la consolidación, densificación del fragmento proximal, o callo vicioso o una distrofia simpática refleja. Ok. Ahora vamos con las fracturas del hueso piramidal. Estas son las fracturas que tienen mayor relevancia y que son más frecuentes después del escafoides. Representan aproximadamente el 31.6% de los casos y se pueden asociar a otras lesiones como lo son el extremo distal del radio o luxaciones perisemillunares. Clínicamente vamos a detectar estas fracturas por dolor en el borde interno del carpo, y para el diagnóstico se pueden ocupar la radiografía oblicua en supinación o una radiografía lateral. El tubérculo posterior del piramidal va a ser la parte que se fracture más frecuentemente después de la del cuerpo, y después de la del cuerpo. Las que siguen, que son las de la apófisis interna, las del vértice, las del borde dorsal de la superficie interna triangular externa del piramidal, esas son fracturas como más raras, por así decirlo. Bueno, de acuerdo a lo que leí. Entonces, bueno, aquí podemos ver una fractura del tubérculo dorsal del piramidal, pero honestamente no, la verdad no logro distinguir muy bien las estructuras. Entonces no sé si el doctor quiera o puede ayudarme aquí o como completar lo que estoy diciendo. ¿Puedes poner tu señalador en la radiografía? A ver, déjame ver
O tu mouse, Ya. Ándale, mira. Ajá. Ahora, así como vas, dirígelo hacia la parte dorsal. La parte dorsal está apuntando hacia la derecha. Ok. Ándale, un poco más, ahí hay unos pedacitos blancos, uno mayor y otro menor. No, están fuera en el área negra, están como si estuvieran en el aire, Estos. flotando. Eso no debe de estar ahí. Si tú tienes una radiografía lateral, no debe de haber nada aquí en la parte dorsal. Sin embargo, hay dos fragmentos pequeñitos. Pueden ser consecuencia de lo que dices, fractura de algún hueso del carpo. En este caso estás hablando del piramidal. Son lesiones rarísimas. Si me preguntas, a ver, vamos a ver quién está ahí. Hernández Juárez. Pregúntame, doctor, ¿cuántas fracturas de piramidal ha visto usted en su práctica clínica? Hazme la pregunta. Doctor, ¿cuántas fracturas del piramidal? Ninguna. En más de 20 años de atendiendo pacientes con fracturas del carpo. Ahora, pregúntame tú, Osiris, doctor, ¿cuántas fracturas de escafoides ha visto usted en su práctica clínica? Doctor, ¿cuántas fracturas de escafoides ha visto usted en su vida? Muchísimas, de escafoides muchísimas, son mucho más frecuentes. Ahora, en general, tu compañero habló muy bien de las fracturas, sobre todo de las de escafoides, pero son raras. Su frecuencia es mucho menor si las comparamos con las de muñeca o las de otra parte del cuerpo. Son mucho menos frecuentes. Y de esas poquitas que hay, las más son las de escafoides. ¿Qué más vas a hablar, Luis Eduardo? Porque ya me voy a ir al quirófano, ya me andan hablando. Ok. A ver, bueno, la que siguen es, bueno, estas son igual radiografías de fracturas en el semilunar, una radiografía lateral y una radiografía lateral después de la osteosíntesis con tornillo, que aquí ¿cuál sería el tornillo? ¿Cuál es la osteosíntesis? Aquí está, tampoco no lo ves. Yo lo estoy ¿Es este? señalando con, no, arriba, el semilunar está acá en el carpo. Ok. Forma de una, no es de la India, o de una semiluna, y ahí hay una rayita blanca, ese es el tornillo. Ok. Más arriba, más arriba, Ya vi. Sí. ahí está. Y si te vas a la del lado izquierdo, que está magnificada, se ve como a la luna le falta el pico de arriba, que es este, el que está hacia el dorso, Ok. que es la forma del semilunar, y bueno, ahí está la fractura. Son muy raras y mucho más raro el colocarle un tornillo. Pero aquí en este caso dio resultado, ¿eh? Bueno, ok. Entonces, el mecanismo de estas fracturas va a ser por impactación. El diagnóstico se hace debido a que hay un dolor postraumático, posterior interno. En la radiografía lateral se puede Síguele. observar un tercer cuerno y, bueno, el tratamiento con yeso va a ser de al menos 6 semanas para que se pueda obtener la consolidación del hueso. De acuerdo a la clasificación de la AO, como les había dicho, la AO pone en el número 76 a otros huesos del carpo. Estos huesos del carpo los va a dividir en 3 y el piramidal va a ser el número 2. Entonces, para hablar de una fractura de piramidal sería 76.2 y 76.2, pero que sea una fractura con avulsión sería 76.2.A. Una fractura simple, 76.2.B y multifragmentaria, 76.2.C. Ahora vamos a las fracturas del semilunar. Ya estos huesos que siguen son pues todavía más raros que se fracturen. Entonces, pero como les había dicho al principio, no por eso quiere decir que no se van a fracturar. Entonces, bueno, la del semilunar representa aproximadamente el 1.4% de las fracturas. Son hallazgos fortuitos. Puede haber dolor o deformación
localizada en la parte media de la región radiocarpiana dorsal, cuando se trata de lesiones antiguas. Y las lesiones se pueden ver en radiografías antero-posterior y laterales. La vascularización de este hueso va a ser de tipo 3 en la mayoría de los casos, entonces no hay tanto riesgo de necrosis. Estas fracturas de semilunar a su vez se pueden dividir en fracturas que son verticofrontales, fracturas cominutas, parciales, fracturas de los cuernos o fracturas del ángulo superinterno. El tratamiento para estas fracturas, si son simples y sin desplazamiento, se pueden llegar a consolidar inmovilizando la mano con un yeso después de 4 semanas. Y supongo que, bueno, no sé si son más complicadas, no sé si haya igual como tratamiento quirúrgico para estas. De acuerdo a la clasificación de la AO, el semilunar va a representar el número 71 y pues esto va a ser en todas las demás fracturas. Abulsión, bueno, una fractura con abulsión va a representar la letra A, la fractura simple la letra B y la fractura multifragmentaria la letra C. Entonces, dependiendo de eso, es como le vamos a poner al semilunar, que es el 71, el apellido A, B o C, bueno, con abulsión simple o multifragmentaria. Las fracturas del trapecio, aquí podemos ver a nuestro amigo trapecio, van a ser fracturas raras, sobre todo cuando son fracturas aisladas. Leí que se observan más que nada en ciclistas y puede haber dolor en el borde externo de la muñeca. Las fracturas del cuerpo del trapecio van a ser secundarias a un traumatismo indirecto. Puede haber dolor en la palma o en el dorso respecto al músculo abductor largo del pulgar, y la movilización activa o pasiva no va a ser dolorosa. Puede haber, bueno, se puede asociar a ¿cómo se llama? A fracturas o lesiones en el metacarpo o en la articulación metacarpiana. Y como pueden ver en la imagen, puede haber cizallamiento del hueso debido a un mecanismo indirecto. Entonces, puede haber fracturas transversales, sagitales, conminutas o parciales por un mecanismo de arrancamiento osteoligamentario de los ángulos sobresalientes del hueso. También puede fracturarse la apófisis del trapecio. Creo que esta es como, bueno, hay estudios que reportan que la apófisis del trapecio también se puede llegar a fracturar y es bastante común, como ya he mencionado, en ciclistas. Entonces, se va a presentar un dolor distal respecto del tubérculo del escafoides, y va a haber dos tipos. El tipo 1, el trazo va a estar localizado en la base, y el tipo 2, el trazo va a estar localizado cerca del borde libre. El tratamiento de estas fracturas que no estén desplazadas va a consistir en la inmovilización por 6 semanas con un yeso o resina antebrachiometacarpiano, incluyendo al pulgar.
como en las fracturas del escafoides. Y de acuerdo a la clasificación de la AO, el trapecio va a representar el número 35 y como ya les había dicho en las demás, puede ser de tipo A, B o C. Las fracturas del trapezoide, no encontré la verdad una radiografía bonita para ponerle, entonces, bueno, esta es probablemente una de las fracturas más raras de la mano, esta junto con la del pisiforme. La del pisiforme también es como súper rara por lo que leí, o sea, no muchas personas se preocupan del pisiforme o el trapezoide. En el caso de estos huesos es debido a la posición que tienen. Entonces, tiene vascularización de tipo 2 este hueso y el mecanismo de fractura va a ser secundario a un traumatismo indirecto a lo largo del eje metacarpiano. Entonces, para que lo podamos ver en una radiografía o en un estudio de imagen, pues debe ser de manera anteroposterior y con pronación anormal. El tratamiento bueno, a ver, aquí podemos ver una tomografía aquí el artículo que leí decidían hacer una tomografía para que pudieran ver mejor al hueso porque no se lograba bien ver en una radiografía. Entonces, aquí la fractura es transversal, pero no sé, me gustaría que el doctor me ayudara aquí, no, honestamente no logro identificar cuál es la fractura. Coloca tu señalador en la parte izquierda, en el segundo hueso. Ahí hay un trazo blanco que apenas si se percibe, pero ahí está. Ok. Si tomamos en cuenta las filas del carpo y estamos en la segunda, sería trapecio, trapezoide. A ver, no, es que está mal. Este sería trapecio, el que se ve acá abajo, y el trapezoide aquí está. Es esta línea blanca. Y blanca con negro en medio. Luego el hueso grande y luego el ganchoso. Sí, es esta. La segunda, en el tercer hueso. Está a un ladito donde tienes tu marca. Ok. El de medio más a la mitad, ahí, ándale. Ok. Bueno, son muy raras. Vamos a hacer una breve conclusión para que ya no te compliques la vida. En conclusión, las fracturas del carpo son raras. Por lo general, su tratamiento es con inmovilización, con un guante corto de yeso que inmovilice la muñeca hasta la base de los dedos y dependiendo si es el pulgar, entonces tienes que inmovilizar hasta la falange proximal. Okay. Lo más grave de estas lesiones es cuando se luxan los metacarpianos, y esto es en traumatismos de alta energía. Se pueden luxar. Ahí la urgencia es hacer la reducción de la luxación, meter el hueso a su sitio y después inmovilizarlo. Muy raras veces va a poderse realizar una osteosíntesis, a excepción del escafoides. Escafoides sí, y ese hay que hacer la osteosíntesis por la simple y sencilla razón de que se puede necrosar por su precaria irrigación. Se puede hacer una necrosis avascular. Esas son las lesiones. Y la del semilunar, que su compañero mencionaba que rara vez ocurre una necrosis. No es raro. Yo creo que después de la del escafoide sigue la del semilunar, e inclusive se le conoce como enfermedad de Kimbrough. La enfermedad de Kimbrough es una osteonecrosis del semilunar. Y puede ser ya sea por un traumatismo o puede ser por uso repetitivo, traumatismos repetitivos, por ocupación. Bien, muy bien. Vamos a darle por terminado aquí y seguimos el lunes. ¿Okay?
Muy bien, Luis Gerardo. Sí, Hasta el doctor. lunes. Sí, Hasta luego. luego. Hasta luego, doctor. Gracias. Gracias, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego.